Entonces, como les dije, para lograr que el aire entre, pues va a haber una serie de conductos, ¿ya? Vamos a tener tanto desde la punta de la nariz, desde el vestíbulo nasal hasta el alveolo, toda esta estructura, toda esta va a ser la vía aérea. Vamos a tener la vía aérea superior y la vía aérea inferior. ¿Y a nivel de qué sería la división de la vía aérea superior e inferior? Bueno, se ha subido un poco, pero es a nivel de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales para arriba, vía aérea superior; cuerdas vocales para abajo, vía aérea inferior. Vamos a comenzar desde aquí, desde el vestíbulo nasal, ¿ya? Recordemos que le dije que la vía conductora está formada por epitelio respiratorio, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces también en esta parte va a haber epitelio respiratorio. Hay ciertas zonas que no van a tener epitelio respiratorio, pero la mayoría va a ser epitelio respiratoria. Una de las zonas que tiene epitelio escamoso va a ser esta, la parte del vestíbulo, que es la entrada de la nariz. Ahí va a haber epitelio escamoso, ahí nada más. El resto va a ser epitelio respiratorio. Entra el aire, muy bien. ¿Y qué se va a encontrar acá? ¿Qué tenemos aquí? Los cornetes, ¿no? Fácil, superior, medio, inferior. Muy bien, ahí tenemos los 3 cornetes. Y debajo de los cornetes, ¿qué se va a formar? Pues los meatos. Meato superior, medio, inferior. ¿Y por qué me dices eso? Porque hay conductos que drenan a esos meatos, ¿ya? Porque la vía aérea superior está conectada con otras estructuras, con los senos paranasales, con el oído. Entonces vamos a tener que en el cornete inferior, ¿qué va a drenar al cornete inferior? A ver. Muy bien, por ahí me hicieron el gesto, el conducto lacrimonasal. Muy bien, ahí va a drenar el conducto lacrimonasal, que viene desde acá hasta acá, va a ir al cornete inferior. Muy bien, que ese sería esto, más o menos acá lo hemos dibujado. Ahí está el conducto lacrimonasal. También pregunta. Vamos a tener luego el meato medio. ¿Qué pasa en el meato medio? ¿Qué drena en el meato medio? A ver. Senos paranasales, ya, pero ¿cuáles senos paranasales? Los que más recorremos. ¿El frontal? El frontal, vamos, sí, el frontal. El frontal drena al conducto medio. ¿Qué otro recuerdan? Conocido. ¿Los maxilares? Sí, maxilar, muy bien. El maxilar también drena ahí. Los que conozcan ya. Y al meato superior, ¿cuál va a drenar? El menos conocido, el que a veces... ¿Dónde estará? El esfenoidal. Ese, el esfenoidal, es más raro. Entonces, les pueden preguntar eso, ¿dónde drena el seno frontal o maxilar, que son los más conocidos de la sinusitis? Pues van a drenar al meato medio. Ahí está, drenan al meato medio. Muy bien, todo esto tenemos la cavidad nasal. ¿Dónde finaliza? A nivel de las coanas. Acá tenemos las coanas y el vestíbulo nasal, la entrada y salida, las coanas. ¿Y ahora qué vamos a pasar? Y hemos pasado la cavidad nasal, y en la cavidad nasal, pues aparte de haber epitelio respiratorio, obviamente, por acá va a haber lo que son las células olfatorias, ya se las tenemos por ahí. Ahora, ¿qué le dije? Que el aire no solamente tiene que pasar, tiene que calefactarse, tiene que hidratarse. Entonces, estos cornetes están provistos de vasos sanguíneos, ya que van a ir dilatándose, aumentando y disminuyendo su grosor con el fin de hidratar el aire que va pasando, ya. Otra estructura importante en esta zona, a ver, que le suene. Estas arterias que van a ir acá se van a anastomosar en la parte de aquí adelante, ya, pero vamos a poner, si lo ponemos en rojo, se van aquí va a haber una anastomosis de esas arterias y van a formar acá un plexo en la parte anterior, inferior del tabique nasal. Ahí hay un plexo que es la unión de todas esas arterias, o sea, está cargado de sangre, fácilmente sangrante, de causa de epistaxis anterior. Va a estar, ¿cómo se llama ese plexo?
Quieselbach, correcto. Entonces aquí vamos a tener el plexo de Quieselbach. Está bien bueno recordar, que aquí lo encontramos. Bueno, ya hemos revisado lo que es la cavidad nasal. Vamos a pasar a la faringe. Vamos a tener pues la orofaringe, la nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe. Muy bien. La orofaringe. ¿Qué otro conducto va a drenar aquí en la orofaringe? Que acá lo vemos. A ver, ya hemos dado las conexiones. Ya se conectaba también acá el conducto lacrimonasal, los senos paranasales. ¿Qué nos falta? ¿Conexión a qué? Al oído. Al oído. Entonces aquí en la orofaringe, en la nasofaringe, aquí va a drenar el conducto eustaquio, el conducto auditivo, el conducto eustaquio, que es el más conocido, así se le llama, así se le conoce, conducto eustaquio. Aquí va a drenar. Entonces ahí en la orofaringe. ¿Qué pasa si ese conducto con el moco se tapona? Pues te va a comenzar a doler el ojo por diferencia de presiones. ¿Qué debo hacer? O toser, o estornudar, o pasar agua, pero para tratar de sacar ese moco que se puede quedar ahí atascado en el conducto eustaquio. Lo tenemos aquí. Luego vamos a pasar al orofaringe. Muy bien. La orofaringe sí no va a tener epitelio respiratorio, ¿ya? Y la laringofaringe, ¿ya? La laringofaringe. Acá luego vamos a tener la estructura de la laringe. En la laringe, ¿qué va a ser? La laringe va a ser la fonación, va a ser que hablemos, están las cuerdas vocales, todo eso muy bien, ya está. Ahí están las cuerdas vocales, que también las cuerdas vocales no tienen epitelio respiratorio, tienen un epitelio escamoso, ¿ya? Pero bueno, estamos ahí. Va a pasar la epiglotis. ¿Qué otra estructura va a estar ahí? Muy conocida, la epiglotis. ¿Y cuál es la función de la epiglotis? A ver por aquí. Que no me atragante, que el agua o lo que coma pase al esófago, porque aquí detrás de la tráquea va a estar el esófago. Eso es lo que va a hacer, que no pase el alimento, el líquido, lo que consuma a la vía aérea respiratoria inferior. Bueno, y acá ya sabemos que están los cartílagos, el cartílago tiroides, el cricoide, ya está. Y luego viene ahí la tráquea. Muy bien, acá tenemos a la tráquea. La tráquea ya la hemos visto, está formada por cartílagos en forma de ¿qué? En forma de C. Van a ser más o menos unos 10 a 12 cartílagos, unos 12 centímetros de distancia de la tráquea. Muy bien, y como son cartílagos en forma de C, pues en la parte posterior va a haber fibras musculares, que eso va a hacer que pues aumente o disminuya el calibre de la vía aérea, ¿ya? Hay patologías cuando, por ejemplo, la parte posterior de la tráquea es más débil, pues va a estar, cuando tú entras y quieres mirar la vía aérea por dentro, no va a estar así, sino va a estar en forma I de C, ¿ya? Esas también, hay patologías que también, y eso que involucra, que es que entre menos aire, obviamente. Esas son las malasias, pero bueno, eso ya se verá en la parte de patología. Bueno, acá tenemos la tráquea, como dije, los cartílagos en C, la tráquea se va a dividir, ya sabemos, en dos bronquios, dos bronquios principales. Y los bronquios principales también tienen cartílago en C, porque son prácticamente igual que la tráquea, pero de un menor tamaño, ¿ya? Tenemos los dos bronquios, tanto el derecho y el bronquio izquierdo. Muy bien. Ahora, hay una diferencia entre bronquio derecho y bronquio izquierdo. A ver, que me puedan decir. ¿En qué se diferencia? Tamaño, por ahí, más o menos se entienda muy bien en el tamaño. ¿Cuál será más grande? En la verticalidad, muy bien. El tamaño, comencemos. El bronquio derecho es más corto y el bronquio izquierdo es más largo. El bronquio derecho es más vertical. El bronquio derecho es más vertical y el izquierdo pues tiene una angulación mayor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si por aquí estoy comiendo, un niño se metió un maní, ¡pum! Se mete el maní por acá, va pasando por atrás, que el maní va cayendo, ¿a dónde creen que irá?
al derecho, porque encuentra el camino directito al maní, dice me voy al derecho. Entonces por eso es importante saber en la disposición de los bronquios, ¿ya? Porque les pueden preguntar, si un niño se atraganta, ¿dónde podríamos encontrar el maní o lo que se haya pasado, el cuerpo extraño? Pues más probabilidades va a haber en el emitor al derecho. Y eso ya tenemos esos dos. Otra diferencia de los bronquios, ya hemos dicho verticalidad, bueno, el tamaño y la división. El bronquio principal derecho se va a dividir en tres bronquios lobares, y el bronquio principal izquierdo se va a dividir, si uno es 3, pues el otro va a tener que ser 2, en 2 bronquios lobares, y aquí se va a dividir en 3 bronquios lobares, ¿ya? El bronquio lobar, el superior, el medio, el inferior, que va a dar lugar a los conocidos lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, en el emitoras derecho. En el emitoras izquierdo, pues vamos a tener el superior y el inferior, ¿ya? Ahora, bueno, luego les hablaremos de los segmentos en otro dibujito para que lo podamos ver, pero por lo menos hasta ahí vamos sabiendo que si nos atragantamos, pues se va a ir al lado derecho. Luego veremos hacia qué segmento se iría, ¿ya? Pero sabemos que si nos atragantamos, pues no, se va a ir hacia el lado derecho. Las neumonías por aspiración, pues la mayoría van a ser, voy a encontrar la consolidación, ¿dónde? En el lado derecho, ¿ya? Entonces tenemos ahí la diferencia de ambos bronquios, tanto de los bronquios principales. Recuerden la verticalidad, el grosor y el tamaño, obviamente, ¿ya? Luego acá tenemos un poco más de estructuras que encontramos aquí en la caja torácica. A ver, vamos a tratar de identificar algunas estructuras. Hay un nervio muy importante, pero muy importante, tan importante que ya hasta salió escrito acá. Muy importante para la respiración. ¿Qué va a ser? Para la ventilación. ¿Qué va a ser? El nervio frénico. ¿Por qué? ¿Qué hace el nervio frénico? ¿Qué hace el nervio frénico? El nervio frénico va a irrigar un músculo importantísimo para la ventilación, que lo vamos a ir viendo. ¿Cuál? El diafragma. Muy bien, acá va a irrigar al diafragma. Acá tenemos el nervio frénico. ¿Y el nervio frénico de dónde baja? ¿Se acuerdan? Por aquí va bajando de los nervios cervicales, del plexo, va bajando de C4, C5 y C3. De ahí viene el nervio frénico, baja y inerva al diafragma. ¿Qué pasa cuando hay por ejemplo, hay patologías un poco, bueno, no tan frecuentes aquí, que puede ser, por ejemplo, una inflamación de este nervio, se desmineraliza, no funciona, pues el diafragma tampoco va a funcionar. Entonces, una neuritis del frénico, pues te puede dar dificultades en la función cardinal del aparato respiratorio, dificultades en la ventilación, ¿ya? Eso te puede dar. Entonces, eso también ha sido, cuando lo marcamos, también ha sido pregunta. El músculo principal, ya sabemos, no va sonando, diafragma, es inervado por el frénico. Ahí está. Aparte del frénico, tenemos esa estructura que la vemos por acá. Vamos a tener aquí también vasos, ¿no? Vasos sanguíneos, vemos acá. Esta estructura que viene del corazón, que sale del ventrículo derecho, que lleva la sangre oxigenada, pues acá tenemos la arteria pulmonar. Acá tenemos la arteria pulmonar, ¿ya? Luego para acá, una vez que es oxigenada, regresa a través de las venas pulmonares y va a drenar, bueno, acá no lo vemos, pero en la aurícula izquierda. Ahora, esta arteria, a diferencia de las arterias de otras partes del cuerpo, la arteria pulmonar va a tener menos fibras musculares. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque va a tener menor resistencia, porque tiene que llevar la sangre solamente al pulmón, no tiene que llevarla
hasta la punta de mi dedo, hasta la punta del pie, solamente sale del corazón al pulmón. Por eso van a tener una anatomía diferente, hasta a veces se van a parecer a las venas, pero no, es una arteria, o sea, cuando hacen la histología de estos vasos. Es una arteria que tiene menos células musculares. ¿Por qué? Porque bueno, solamente necesita la fuerza necesaria para llevar la sangre hasta el ápex, nada más. No la va a llevar hasta la cabeza, hasta la punta del dedo, solamente hasta el ápex, ¿ya? Esa es una diferencia que hay de la arteria pulmonar con las arterias sistémicas, ¿ya? Acá tenemos otra estructura, bueno, la vena cava, acá tenemos por acá, y tenemos acá el callado de la aorta descendente. Entonces acá tenemos el pulmón, bueno, hemos visto el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, por acá. Entonces la aorta descendente va a tener contacto ¿con qué? ¿Con cuál pulmón? Con el pulmón izquierdo. Ustedes dirán, ay, papayita, eso es fácil. Eso sí lo pregunto. ¿Qué estructura tiene contacto con el pulmón izquierdo? La aorta descendente. Y yo que podría preguntar, a ver, un poco más difícil, la vena hemiácigos, que ya luego hablaremos de esa, la ácigos, ¿con qué tiene contacto? Pues si la aorta descendente será con el pulmón izquierdo, pues la ácigos será con el derecho. La marco a la champa y esa es la respuesta. La ácigo tiene contacto, tiene una impresión, deja una impresión en el pulmón derecho. Eso lo vamos a ver a continuación. Como les dije, el bronquio principal de derecho va a ser más vertical. Entonces por acá va a pasar el aire, ¡fua! Y el izquierdo más horizontal, ¿ya? El derecho va, como ya le dije, se va a dividir en 3 lóbulos: superior, el medio y el inferior. Estos a su vez se van a seguir dividiendo en bronquios segmentarios. El lado derecho va a tener 10 segmentos y el lado izquierdo va a tener solo 8 segmentos, y esto porque hay una fusión de segmentos. Vamos a ir por el derecho. Bueno, que se sepa que este es el apical, el posterior, el anterior, el medial, el lateral. No creo que sea necesario que se lo aprendan. Lo que sí es que sepan es que el lado derecho tiene 3 lóbulos y tiene 10 segmentos. Con esas 2 cifras basta. ¿Y qué otra cosa deberían recordar del lado derecho? Como les dije, por acá viene el maní. El maní, ese niño que se ha atragantado, viene el maní, pasa por acá. Entonces, ¿hacia dónde se iría el maní? Hacia las zonas más declives, hacia las zonas más posteriores. El más posterior de todos, pues va a ser el segmento 10. ¿Ya? Ese segmento más posterior. Si estoy tumbado, ¿cuáles van a ser los segmentos más en declive? Que el abuelito se pueda aspirar, ese abuelito que ya, o algún niño que tenga alguna parálisis cerebral, que no se movilice, está tumbado, se atraganta. Esa neumonía aspirativa, ¿hacia qué segmento sería? Hacia la parte posterior. ¿Recuerda que le dije que acá había un segmento posterior? Sí, pues iría acá, al segmento posterior. Ese es el apical. Al segmento posterior, que es este es el segmento posterior, que es el segmento, el 3. A este sería, a este segmento. ¿Y qué otro segmento es posterior? En el lado derecho, el segmento, de acá, el segmento 6. Estos 2 segmentos son posteriores, están en la zona más declive. Si lo tumbamos, pues están en la parte. Entonces va a llegar el vómito o lo que sea, ¡pum!, se va a ir hacia el segmento 3 y hacia el segmento 6. Ahí se va a ir. Y al segmento 10, si estamos en posición, estamos de pie. Son donde más se encuentran las neumonías aspirativas, segmento 3 y segmento 6. Eso es importante, bueno, que lo tengan ahí, que lo tengan presente. Ahora, tenemos por el otro lado. ¿Qué pasa en el lado izquierdo? Acá tenemos el lado izquierdo. Sabemos que el lado izquierdo tenía solamente 2 bronquios lobares. El lobar superior, y el lobar inferior.
¿ya? El lobar superior va a tener, podríamos decir, una estructura muy importante, que ya tiene un nombre propio, porque bueno, esto se va a llamar el segmentario lingular superior y el lingular inferior, pero todo esto se llama la língula. ¿Y por qué es importante la língula? ¿Qué pasa? Te ponen, o para que se acuerden, un niño llega con dificultad respiratoria, llega con dificultad respiratoria, con fiebre, le hacen una radiografía, aunque en la radiografía, bueno, se hace una radiografía y ven un infiltrado, una condensación en la língula. ¿En dónde estaría ubicado la neumonía? ¿En dónde? En el hemitórax izquierdo. Usted dirá, ay, pero la língula ya sabemos que está en el hemitórax izquierdo. Eso ha sido preguntado. Pero no te lo pregunto, porque dirán, la língula, ay, esto no saben dónde queda la língula, pero no, la língula es los segmentos del hemitórax izquierdo. Así como esto tiene su nombre propio, aquí estos otros segmentos, que también tienen un nombre anatómico, que sería el ápico posterior y el anterior, pero que eso no se puede que se lo acuerden. Esta parte de acá, la parte que va hacia arriba, también tiene un nombre. Y se han preguntado la língula, ¿por qué no van a preguntar el otro? Este se va a llamar el culmen. Esta zona es la zona del culmen. La língula y el culmen pertenecen al pulmón izquierdo. Son estructuras, se les la menciono porque son estructuras que, bueno, tienen un nombre propio. Luego los otros segmentos, no. Que se sepan el superior del inferior, tienen menor importancia, pero que sepan que en el lado izquierdo hay 8 segmentos y en el derecho 10, porque acá se unen, hay segmentos que se unen acá, ¿ya? Que el culmen y la língula están en el izquierdo. Y luego hay otro bronquio que tiene también un nombre, que así como vino el de la língula y el culmen, puede venir ese bronquio, y ese otro está en el lado derecho. Acá hay otro que tiene un nombre también. Recuerden que yo le dije que viene el bronquio principal y va al superior, al medio y el inferior. Y este segmentito de acá, entre el superior y el medio, ¿cómo se llama cómo se le llama también esta parte del bronquio? A esto de acá, que es cortito. ¿Alguien sabe? Esto también se le llama el bronquio intermediario. ¿Por qué? Porque está entre lo superior y el medio. El bronquio intermediario. El bronquio intermediario. Esta sección. Entonces, hemos encontrado, se hace un paciente fumador, un IPA de 40, se le hace un escáner y se encuentra una masa exofítica a nivel del bronquio intermediario. Tú dirás, ¡ay, qué será eso! Y la pregunta, ¿en dónde se ubica? Ah, derecho, ya está. Ahí está. Es otra cosa que también, un tremendo texto para el final, con saber que era en el intermediario, sabemos que es en el derecho. Como les dije, hay estructuras que van a dejar impresiones en los pulmones, en la cara medial de los pulmones, tanto del derecho y tanto del izquierdo. ¿Ya? A ver, recordemos, el derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? 3. ¿Y cuántos segmentos? 10. ¿Y el izquierdo, cuántos lóbulos tiene? 2. ¿Y cuántos segmentos? 8. Muy bien, ya, se nos va quedando ahí algo. ¿La língula dónde está? Izquierdo, muy bien, ya. Entonces, ahora, la cara medial del pulmón derecho, que era el que tenía los 10 segmentos y el que tenía 3 lóbulos, va a tener impresiones. Ya les había mencionado una de ellas. Va a tener la impresión de la ácidos. Aquí está, aquí vamos a tener la impresión de la ácidos. De la ácidos, aquí está, de impresión de ácidos. Otra estructura que también deja su impresión, por donde pasa el alimento y va hasta el estómago. ¿Cuál? El esófago, no hay otra. También va a dejar su impresión, el esófago acá.
esas impresiones. Por el lado derecho. Por el lado izquierdo vamos a tener la impresión, la cardíaca, el corazoncito, de impresión cardíaca. Y esta, la que les había mencionado en la diapo anterior. ¿Qué es esto? Que tiene forma de un callado y que desciende. La aorta descendente, de impresión de la aorta descendente. Acá lo tenemos. También esto ha sido pregunta, pero bueno, ahí está. Aorta descendente. Luego acá tenemos el ilio. El ilio, muy bien. ¿El ilio por qué está formado? Bronquio. ¿Qué sigue? Arteria y vena. Bronquio, arteria, porque recuerden que la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada, pues azulito. Arteria y vena. Bronquio, arteria y vena. Va a tener, el lado derecho va a tener esta distribución, media así como cuadrada. Y bueno, el sistema linfático acá. Y en el lado izquierdo, como el corazón, igual va a tener, podríamos decir, el mismo orden: bronquio, arteria y vena, pero como el corazón presiona, pues la arteria va a estar arriba. Va a estar arriba del bronquio, pero va a tener la misma: bronquio, arteria, vena. Pero el corazón es que ha empujado y la arteria se ha subido acá. Acá la vemos a la arteria. Pero para que se acuerden, la disposición es bronquio, arteria, vena. Bronquio, arteria, vena. Solo que recordar que en el izquierdo pues hay alguien que ha empujado a la pobre vena, le ha empujado y ha subido a la arteria para acá. Muy bien. Estas son las impresiones que, bueno, están aquí en el fondo. ¿Alguna pregunta, duda que tengan hasta aquí? Bueno, no solamente tiene eso, sino también va a tener vasos, ¿no? Vasos que van a irrigar esta zona, la zona de los bronquios, todo eso. Vamos a tener acá, y ya iremos hablando, la circulación tanto pulmonar y la circulación sistémica, ¿ya? Entonces, como ya sabíamos, la arteria pulmonar, que era la que llevaba la sangre desoxigenada, por eso la que tenemos acá en azulito. La arteria pulmonar lleva la sangre, la lleva hasta el alveolo, aquí hasta el alveolo, y se oxigena, que ya luego hablaremos, y regresa a las venas pulmonares. Este sería entonces, tanto la vena como la arteria pulmonar van a ser parte de lo que es la circulación pulmonar. Y luego, pero también necesitamos vasos o alguien que lleve oxígeno a los bronquios. No solamente el pobre pulmón se va a encargar de trabajar y dotar de oxígeno al cuerpo, sino alguien vos va a tener que darle oxígeno a los bronquios. ¿Y qué va a venir? Pues va a tener que ser de la circulación sistémica. ¿Y qué vamos a tener? A lo que es la arteria bronquial, que va a pertenecer a la circulación sistémica, que va a ser la que va a llevar pues la sangre oxigenada a los bronquios, hasta los bronquiolos terminales. Ya va a llevar la sangre oxigenada, que es la que vemos acá, la arteria bronquial. ¿De dónde sale? De la aorta. Muy bien. Acá tenemos la arteria bronquial llega, nutre y luego va a regresar, porque tanto que lleve el oxígeno, pues tiene que regresar a algún sitio. Lo va a regresar a dos partes. Como ya les había mencionado, lo va a regresar la sangre desoxigenada proveniente de los bronquiolos al sistema ácigos, ¿ya? ¿Que dónde deja su impresión? En el lado derecho. Lo va a regresar ahí y la ácido va a subir y va a llegarlo a la cava y ya está. Muy bien. La sangre desoxigenada. Pero la mayor parte, ¿hacia dónde va? Va a ir aquí, a la vena pulmonar, donde ya está la sangre oxigenada. Pues sí, va a haber ahí un poco de sangre mixta. La mayor parte de la sangre desoxigenada de los bronquiolos, de los bronquiolos, hasta el bronquiolo terminal, va a ir hacia la vena pulmonar. Y una parte, pues al sistema ácido, que la va a regresar para que se oxigene todo eso. Bueno, aquí tenemos otra estructura muy importante, ya, que debemos recordar también, que va a ser la pleura, ¿ya? Acá tenemos la pleura. La pleura va a estar formada por dos capas, fácil, pleura visceral
pleura parietal. Ya tenemos dos capas, la pleura visceral y la pleura parietal. ¿Qué va a pasar con la pleura? Estas capas van a tener pues un epitelio y el tejido conectivo debajo. Así vamos a tener las dos pleuras. La visceral pues va a recibir la irrigación del sistema de la circulación pulmonar, y la parietal pues del sistema de la circulación sistémica. ¿Ya? Acá tenemos. Y luego va a haber un espacio, obviamente, entre pleura y pleura, va a haber un espacio, ¿ya? Que es el espacio pleural. Y aquí va a haber líquido, ¿no? Producto de la filtración de los vasos linfáticos y la presión osmótica y todo eso, va a haber líquido aquí, ¿no? Va a haber un poco de líquido. ¿Alguien sabe cuánto líquido hay ahí en normal? Obviamente. ¿Normal cuánto? 10. Bueno, se dice que entre 0,1 y 0,2 mililitros por kilogramo de peso. Esto es importante, más que todo porque siempre los amigos cirujanos torácicos están, tanto debe producir, no debe haber más, no sé cuánto, pues debe ser así. 0,1, 0,2 mililitros, lo que da más o menos, pues, aprox de 7, de cuánto pese, 7 mililitros de líquido que va a haber aquí en el espacio pleural. ¿Ya? Ese va a ser el líquido que va a haber ahí. Y mire, ¿cuál de las pleuras va a ser el que va a filtrar el líquido? Este líquido que está acá. Tenemos la visceral y tenemos la parietal. Miren, acá hay unas, entre las células epiteliales de la pleura visceral va a haber un espacio. Por ahí es que se va a filtrar el líquido. Por ahí se filtra para mantener una cantidad adecuada de líquido. Por estos espacios de acá. Del mesotelio. Entonces les pueden poner, aquí está, bueno. Entonces acá tenemos lo que es la circulación tanto pulmonar y tanto sistémica. ¿Ya? Ahora son las 4 y no sé, Isis. Creo que hasta ahora hacen como un descanso de unos 10 minutos para que vayan despejándose y vayan recordando, oye, la ulovexel, la célula clara, oye, tú fumas, te faltan células ciliadas, y así, para que se vayan acordando y vayan fijando lo que hemos dicho. Si tienen alguna pregunta, algo de lo que hemos visto hasta ahora, pues me la dicen, o algo que quieran reforzar, pues me la dicen. ¿Ya?